voy a pedir por favor si pueden abrir al libro de Hechos, versículo 13. Vamos a estar leyendo del 13 al 20. Hechos 19. Hechos 19, versículos 13 al 20. Y un fuerte aplauso, un fuerte amén cuando lo tengan listo. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les ordeno que salgan en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo le respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó, y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era exaltado. También muchos de los que habían creído continuamente, viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Versículo 19. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 monedas de plata. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Amén. Antes de presentar al predicador de esta tarde, quiero orar. Sé que tenemos varias peticiones y queremos orar. Primeramente, oremos, ¿verdad?, por los hermanos, nuestros niños que están afectados, algunos todavía con el catarro, el flu. Oremos por los matrimonios. Oremos, ¿verdad?, por nuestra nación. Yo sé que hubo elección esta semana. Vamos a tomar tiempo para orar por eso. Vamos a orar también por los veteranos. El viernes, ¿verdad?, tomamos el tiempo para honrar a los veteranos, a los hombres y mujeres que han salido a guerra y han regresado. Vamos a tomar tiempo para orar por esto. Entonces les pido realmente que ahí cierren sus ojos. Oremos. Padre, te amamos y te queremos, Señor. Tú eres un Dios muy bueno y poderoso. Y la razón que te adoramos, Padre, no es, Padre, por el grupo que tú has puesto a dirigir en alabanza, pero es por quien tú eres, Señor. Tu Espíritu nos diriges en alabanza, Señor. Y Padre, en esta tarde, Señor, te pido, Padre, que nos ayudes a escuchar la palabra. Ayúdanos a poner atención. Ayúdanos a ser edificados, Padre, para seguir haciendo la voluntad, Padre, que tú nos has llamado a hacer. Te agradezco, Cristo, ya que en ti, Señor, sabemos, Padre, que tú escuchas, que el Padre escucha nuestras oraciones, Padre. Y hoy venimos, Padre, con varias peticiones, Señor. Hoy te pedimos, Padre, por favor, Señor, por nuestra nación. Hoy te pedimos, Padre, que ayudes, Padre, a la nación, Señor, que pasó, que hizo votaciones por Senado y Congreso, Padre. Y yo sé, Padre, que republicanos y demócratas, pero más que eso, te pido por hombres y mujeres, Padre, que te teman a ti, Señor. Te pido, Padre, que cada uno de ellos pueda entender, Padre, que su responsabilidad es honrarte y glorificarte, Señor. Y tal vez se ve tan difícil, Padre, pero tú eres un Dios que hace las cosas posibles. Ayúdanos, Padre, como nación, a poder vivir unas vidas que te honren y glorifiquen. Te pido, Padre, por favor, que nos ayudes, Padre, a orar, Señor, y ayudar, Señor, a los veteranos. Te pido por estos hombres y mujeres que han ido, Señor, a batallar batallas, Padre. Te pido, Señor, que ellos puedan recibir su necesidad, Señor.
Que ellos puedan entender que solamente tú puedes borrar los problemas emocionales, Señor. Que tú puedes estabilizar sus mentes, Padre. Te pido por cada uno de ellos en esta nación. Te pido por iglesias y pastores que puedan, Padre, ayudar, Señor. Te pido por nuestros matrimonios. Gracias por matrimonios. Gracias que en esta iglesia no solamente miramos mujeres, Padre, pero miramos a los esposos también. Ahora te pido, Padre, que podamos aprender de ti, Señor, para que los matrimonios estén unidos, para ver una entrega entre ellos, Padre. Claro, el matrimonio es difícil, Señor, pero en ti, Padre, se puede lograr. Te pido por nuestros niños. Algunos de ellos están batallando el flu, otros han terminado, Padre. Te pido, Padre, que cuides de cada uno de ellos. Da la fortaleza a los padres. Y Señor, te pido por el pastor Eliezer García, un hombre, Padre, que ha predicado el evangelio por muchos años, un hombre que ha pastoreado iglesias, Señor, y presbítero, y ha servido a la asamblea de Dios, Padre, de una manera que te ha honrado y glorificado. En estos últimos días, momentos, Padre, de vida, Señor, te pido, Padre, que lo guardes, Señor, pero te agradezco, Padre, porque ahora, Señor, en sus últimos momentos Él está en victoria, sabiendo, Padre, que Él va en la presencia de Dios, el Dios que Él predicó toda su vida, Padre. Te pido por su familia, te pido por su iglesia y te agradezco, Señor. Te agradezco por la vida de Él y te agradezco por el predicador de esta tarde, Señor. Te pido, Padre, que le des, Señor, la sabiduría, llénalo de tu presencia, Padre, para que nos enseñes, Señor, tu palabra. Te queremos, Padre. Amén y amén. Se pueden sentar. En este día quiero presentar al predicador, nuestro hermano Carlos Pacheco. Él es pastor de la Iglesia Bautista Central Hispana. También es director de CELPI. Y CELPI, ¿verdad? Ustedes tal vez otro día vamos a presentar, pero el hermano es maestro para algunos de nosotros. Él ha sido profesor en seminario, director en seminario, más en la área de Puerto Rico. Él nos ha bendecido mucho. Algunos de nosotros, ¿verdad?, toma clases durante la semana con él y hace una semana le pedí el favor de si podía tomar este domingo para venir a predicar. Y por la gracia de Dios tuvo la oportunidad. Entonces, él viene con su esposa, ¿verdad? Gracias. Quiero, ¿verdad?, invitar aquí arriba a nuestro hermano, a nuestro pastor Carlos Pacheco, que va a estar predicando la palabra en este día. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Muchas bendiciones. Para mí es un privilegio el estar aquí compartiendo con ustedes. Ya a muchos de ustedes tengo la bendición de conocerles a través de los estudios de CELPI, pero a otros los estoy conociendo hoy. Así que qué bendición es el estar aquí. Es un gran privilegio y la verdad, una iglesia hispana que se levanta para la gloria del Señor, que continúe hacia adelante y estamos siempre prestos a tendernos la mano en todo lo que así se necesite para el desarrollo y para la expansión del reino de Dios. Porque a fin de cuentas para eso estamos, para glorificar a Dios, expandiendo su glorioso evangelio que es en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que gracias le damos a Dios. En esta tarde lo que quiero compartirles a ustedes, si ya hicieron lectura del texto que vamos a estar utilizando para nuestra reflexión, que es Hechos capítulo 19, versos del 13 al 20. Así que pueden tener allí el pasaje, allí en sus Biblias, para que me sigan en la exposición del mismo. Repito, Hechos capítulo 19, versículos del 13 al 20. Y le he titulado a la exposición de esta tarde de la siguiente manera, y es el poder del Evangelio. Repito, el poder del Evangelio. Cuando en el servicio se dieron las diferentes lecturas bíblicas, antes de leer la que es el motivo de nuestra exposición en esta tarde, pues se leyó el famoso texto de Romanos capítulo 1, versos del 16 al 17, donde el apóstol Pablo hace una hermosa declaración y afirmación de lo que representaba para él y representa para nosotros el Evangelio.
Él dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y dice en el texto que para salvar primeramente al griego y también que al judío. Y qué hermoso, porque ese texto en sí nos da a nosotros una muy buena introducción para el mensaje de esta tarde. Porque así es que nosotros vamos a exponer del poder del evangelio. El apóstol Pablo en Romanos 1, 16, 17 hace su declaración y su exposición de lo que es el evangelio. Aquí con el texto de Hechos capítulo 19 vamos a ilustrar lo que es el poder del evangelio. Así que el propósito del mensaje en esta hermosa tarde es primeramente, mis queridos hermanos, que como iglesia sigamos reflexionando en lo que es la seriedad, la majestuosidad y el gran privilegio de no solamente haber recibido el evangelio, sino recordar que la misión y la visión de la iglesia es seguir proclamando el evangelio. Esa es la misión y la visión de la iglesia. Lo segundo es que si entre nosotros hubiese alguna vida que no ha entregado su corazón a Jesucristo, que ha estado expuesto a este glorioso mensaje del evangelio, que lo ha escuchado, pero sin embargo ha habido cierta resistencia en su corazón y en su alma, que Dios permita que por su gracia hoy vengas irresistiblemente a los pies de Cristo. Que el Espíritu Santo trabaje poderosamente en tu vida y ya no sea una cuestión de que mañana voy a entregarme a Jesucristo, mañana es que entonces voy a dedicar mi vida a Jesucristo, sino que cambie el mañana para un hoy. Como bien dijo el autor de los Hebreos, si escuchares la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Así que Dios así nos permita en esta hermosa tarde, primero, la reflexión como iglesia de lo que es el evangelio, el poder del evangelio. Y lo segundo, que ese evangelio que es poderoso y que rompe barreras étnicas, culturales, puede entonces ser recibido y aceptado en los corazones de aquellos que hoy están expuestos a este mensaje y todavía están sin Cristo, sin fe y sin esperanza. Así que, como les dije al inicio, el texto de Romanos 1, 16 al 17 fue la expresión y la declaración de Pablo. Aquí en Hechos 19 viene a ser la ilustración, cómo se evidencia ese poder del evangelio. Hechos fue escrito por Lucas, al que se le adjudica el evangelio que lleva también su nombre. De hecho, en el inicio, tanto Lucas como Hechos respondían a ser un solo libro. Y si usted quiere tener una apreciación de lo que es el evangelio, de cómo fue la historicidad del evangelio en términos de la persona de Cristo y cómo luego esa continuidad con la iglesia, creo que es muy apropiado el leer Lucas y el leer el libro de los Hechos como una continuación. Porque en Lucas, como él mismo expresa, que él luego de haber investigado diligentemente todas las cosas, él entonces ha plasmado ellas a Teófilo para que se reafirmara y afirmara en la fe. ¿Y cuáles son esos eventos? Eventos que dentro de lo que es el evangelicalismo y de lo que son las iglesias hoy día, en términos de la teología, algunos de esos conceptos han sido retados y hasta negados. Por ejemplo, en el libro de los Hechos nos da mucha información acerca de la natividad de Cristo, cosa que en los otros evangelios sí hace cierta mención, pero Lucas es mucho más específico. Tenemos una información acerca del anunciamiento a María, tenemos la información de cuando Jesucristo mismo nació, todos los detalles de su nacimiento, que ahora que se acerca la época navideña, pues sabemos que son continuamente repetidos y repetidos del Evangelio de Lucas. Y tenemos el aspecto de Jesucristo en su niñez. La poca información que tenemos de su niñez la contiene el Evangelio de Lucas. Y todo ello para probar ¿qué?
algo que, repito, está siendo cuestionado por muchos llamados teólogos, y es la historicidad y la veracidad de Cristo. O sea, de Cristo como un personaje histórico real, que no solamente existió en un lugar, en un momento, sino que también es y es lo que los evangelios reclaman que Él es. Habiendo sido engendrado por el Espíritu Santo, habiendo sido el Dios encarnado que murió en la cruz del Calvario y que resucitó ¿qué? Al tercer día. Entonces vemos el desarrollo del ministerio de Cristo, y cuando llegamos al libro de los Hechos es el desarrollo de la iglesia. O sea, lo que Cristo vino a establecer lo vemos apreciado en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos no pretende ser exhaustivo. O sea, no tenemos toda la información, porque así como dijo Juan en su evangelio acerca de Jesucristo, que si fueran a tener todo lo que dijo e hizo Jesús, no cabrían ni los libros de toda la información que hay. Pero estas cosas fueron escritas para que creyeses que Jesucristo es el Hijo de Dios y tuvieses vida ¿qué? En su nombre. Así, en el libro de los Hechos, las cosas que se escribieron de la iglesia no pretende ser todo lo que hizo la iglesia y lo que fue la iglesia, sino lo que es importante para efectos de la narrativa de Lucas, y es ver el nacimiento, el desarrollo y el impacto que la iglesia ha tenido a través de los siglos hasta el día de hoy. Porque aquellos hombres y mujeres que Dios llamó al inicio, mis queridos hermanos, se entregaron. Ellos se dedicaron en cuerpo y alma para llevar este mensaje, y hoy nosotros, siglos, muchos siglos posteriores, veremos si el ejemplo y el resultado y el fruto de los esfuerzos de todos aquellos que Dios llamó. Y así también confiamos que nosotros, los que estamos en esta generación, que estamos en este tiempo, seamos también el instrumento para las demás generaciones hasta que el Señor en su soberanía venga por segunda vez a buscar a su iglesia. Entonces, en el libro de los Hechos vemos ese desarrollo de la iglesia. El Espíritu Santo que se manifestó de manera gloriosa en el Pentecostés, y luego como miles de personas vinieron a los pies de Jesucristo, se bautizaron y se establecieron las iglesias. Y cabe señalar, mis queridos hermanos, que esas iglesias eran iglesias que surgieron humanamente de una manera espontánea, pero sumamente delineadas por el Dios soberano que las coordinaba. Decimos espontáneas porque eran comunidades de fe que se reunían en los hogares. Y se reunían en los hogares no porque haya sido una estrategia celular, sino que se reunían en los hogares porque eran los recursos que tenían a su disposición. Ellos podían celebrar sus reuniones de una manera sencilla, de una manera muy honesta, muy tranquila. Y dice la Escritura que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y lo interesante de todo esto es el poder del Espíritu Santo trabajando en esa sociedad donde, mis queridos hermanos, habían judíos, habían griegos. En otras palabras, judíos y gentiles, judíos y paganos. O sea, aquellos que tenían el impedimento de la tradición de la religión del judaísmo, muchos vinieron y llegaron a los pies de Jesucristo por el poder del evangelio. Y otros que eran los que tenían el obstáculo del paganismo, que no entendían nada del monoteísmo, que no entendían nada de lo que era el verdadero Dios, también el evangelio fue poderoso y trajo a esas vidas al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este pasaje en particular, en el texto, usted, yo sé que en la lectura pudo apreciar unas cosas, y algo que es muy lindo de lo que es la historia, la narrativa, es que precisamente nos comparten esas vivencias de lo que es, en este caso, los personajes bíblicos. Aquí está Pablo, aquí entonces junto a los discípulos ya allí predicando el evangelio,
quiero me gustaría que me acompañaran y se pusieran en contexto de esa situación. Hoy día, malo que bueno, pero sin embargo hay cierta familiaridad con Jesucristo. Hay cierta familiaridad con lo que es la religión cristiana, que algunos la tergiversan, que otros no la han comprendido, otros no la han enseñado, pero sin embargo culturalmente nosotros venimos de sociedades que tenemos alguna noción de lo que es el Evangelio, especialmente nosotros los hispanos, los latinoamericanos. En ese tiempo no había eso. El Evangelio entra como algo novedoso. Entra como un reto hacia los religiosos, que son los judíos, y entra como algo sumamente escandaloso para los paganos, especialmente para los griegos que estaban influenciados con sus pensamientos filosóficos. Y estaban los paganos que estaban inmersos en la superstición. ¿Okay? Debe decirle que lo que es la superstición y lo que el libro de los Hechos presenta como magia, de acuerdo a Lucas, es algo que siempre ha estado presente en la humanidad. ¿Por qué? Porque el ser humano, aunque niegue la verdad, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versos 18 en adelante, el ser humano tiene un sentido de que aunque no conoce la verdad, sin embargo cambia la gloria del Dios invisible por cosas corruptibles. Siempre el ser humano ha buscado la manera de buscar una representación humana de sus preguntas existenciales. El ser humano siempre ha tratado de buscar algo. El problema es que por el corazón de pecado del ser humano no puede alcanzarlo, a no ser que Dios y su gracia lo alcance. Pero el ser humano siempre ha estado haciendo religión, siempre ha buscado, y la magia y lo que es todas esas prácticas supersticiosas eran parte también de la sociedad de los primeros siglos. Siempre han estado. Y cada curioso que en ese momento, según dice Lucas, eran ellos, los discípulos, predicando, y ellos habían, como parte del ejercicio de su ministerio, ellos habían hecho lo que se llaman exorcismos. Pero hay que aclarar bien algo. Los discípulos no es que practicaron un exorcismo como usted vio en la famosa película del 1973, creo que sí. De los cuales que si usted la vio cuando yo era un niño, pues sabe que eso le privó de sueño por lo menos 2 o 3 meses, ¿verdad? En la década de los 70, especialmente en el cine y la sociedad, hubo una curiosidad y un auge sobre estas cosas de lo que era lo satánico y lo espiritualmente maligno. Muchas películas se comenzaron a producir, mucha música también se comenzó a producir sobre este tema, porque era una década donde la gente socialmente estaba bien, pero que bien sensible a estas cosas. Ahora, quiero decirle que cuando los discípulos y Jesucristo enfrentaban una oposición demoníaca, no era un ritual, era simplemente en el nombre de Jesús, te vas. En el nombre de Jesús te reprendo y te vas. No es, mis queridos hermanos, no todo el exorcismo tiene que ver con un ritual. Tiene que ver con toda una complejidad de prácticas, de repeticiones, de oraciones. Y si nos dejamos llevar por lo fantástico de Hollywood, pues involucra desde agua bendita hasta el uso de todo tipo de imágenes y cosas. Pero sin embargo, habían algunos dentro de lo que era la práctica de la superstición que sí practicaban un exorcismo. Y usted dirá, ¿cómo es posible que personas que son paganas puedan también expulsar ¿qué? Demonios? ¿Cómo es posible? El mismo Jesucristo dijo en una ocasión que el poder de las tinieblas precisamente descansaban en algo, en su unidad. ¿Y qué era? Que Beelzebú no puede expulsar demonios en el nombre de Beelzebú, porque un reino dividido contra sí que no permanece. Pero sin embargo, dentro de las prácticas, y quiero decirle que inclusive contemporáneamente, hay algunos que piensan que están practicando la magia buena y otros la magia mala. Que algunos practican el espiritismo bueno y el espiritismo malo.
Déjeme decirles, mis queridos hermanos, no existe espiritismo bueno, no espiritismo malo, no existe una magia buena, no existe una magia mala. Lo que existe es superstición y detrás de todo esto el enemigo de las almas utilizándolos como marionetas. Lo que realmente libera al ser humano es Jesucristo, nuestro Señor. Y aquí, en este pasaje, pues entonces estas personas vieron, ¿verdad?, que los discípulos tenían un poder y tenían una influencia sobre esos espíritus inmundos, y que entonces ellos, al ver que los demonios salían, entonces que ellos también podían tener ese poder. Dice en el verso 13, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, dentro de los judíos habían algunos que practicaban eso, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Verso 14, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Yo quiero utilizar esta experiencia para enfocar e ilustrar lo que queremos llevar, que es el poder del Evangelio. Y que la iglesia de hoy día, mis queridos hermanos, tenemos que reconocer que nosotros no nos estamos reuniendo aquí simplemente para tener un evento social religioso. Aquí estamos el cuerpo de Cristo reunido con el fin de crecer espiritualmente, con el fin de que dentro de la comunidad de fe, la misma comunidad de fe nos ayuda para crecer espiritualmente, que ese proceso de santificación en nuestras vidas se da dentro del contexto de la iglesia local, y que tenemos un gran privilegio y gran responsabilidad de llevar el evangelio a otras vidas. Algo que es curioso, porque hoy gozamos de un tiempo donde a nivel social, esta generación tenemos todas las comodidades y toda la tecnología posible para llevar a cabo esta tarea. Sin embargo, es cuando menos alcance ha habido. ¿Escuchó bien? O sea, cuando ahora tenemos más facilidades y medios, como lo es la tecnología con el internet, como lo es con las redes sociales y todo lo demás, sin embargo, es cuando menos alcance hay. Quiero que sepa que de acuerdo a las estadísticas, nos dice que nuestra sociedad, lamentablemente la espiritualidad, entiéndase lo que es la búsqueda de Dios en la fe, sigue en un decrecimiento. Algunos pensaron que la pandemia iba a provocar el suficiente temor en el corazón de las vidas para que entonces, luego de la pandemia, las iglesias se llenaran. Sepa que lamentablemente después de la pandemia se cerraron más iglesias. La gente no fue a buscar más de Dios. Muchos se quedaron en sus casas tratando de ver el servicio online, porque descubrieron que, según ellos, la comodidad y el tener ellos la facilidad de ver el servicio cuando ellos quieran, ya el evangelio vino a ser algo, o en este caso la fe cristiana, algo que se practica a conveniencia. Ya no está ese espíritu sacrificial del seguidor de Cristo. Ya no está ese tipo de entrega hacia la causa de Cristo. Ahora lo que hay, mis queridos hermanos, es sencillamente que escucho algo aquí, escucho algo acá, e inclusive algunos han llegado a suplantar a la iglesia local por su predicador favorito de YouTube. Y han entrado en la comodidad de escuchar y escuchan muy buenos conceptos doctrinales, escuchan muy buenos conceptos teológicos, pero lamentablemente lo han dejado allí. Y mis queridos hermanos, hoy más que nunca nuestra sociedad necesita desesperadamente
que la iglesia del Señor y todos aquellos que profesamos ser seguidores de Jesucristo, no solamente reflexionemos en el Evangelio, no solamente que aprendamos más del Evangelio, sino que podamos expresar y manifestar el poder del Evangelio en la sociedad. Porque le voy a decir algo, mis queridos hermanos, ¿qué ha ocurrido hoy? Y algo que lo quiero usar como ilustración de este texto. Lo primero es que el poder del Evangelio en los tiempos de, según lo dice en el libro de los Hechos, el poder del Evangelio fue manifestado en sus predicadores. ¿Escuchó bien? El poder del Evangelio fue manifestado en sus predicadores. Miren lo que dice aquí. En el verso 15, es interesante y yo creo que hasta puede ser hasta un poco jocoso. Dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. A Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Claro que estos judíos exorcistas ambulantes no tenían obviamente una fe en Cristo, pero pensaron que tener el nombre de Cristo dentro de sus prácticas de exorcismo era la fórmula, el ingrediente que les faltaba para ser exitosos en su empresa. ¿Y sabes qué ocurre hoy día, mis queridos hermanos? Hoy día hay muchos influencers. Esa es la palabra chic de ahora. Influencers que utilizan el nombre de Jesús, pero lamentablemente creo que ni son conocidos en los cielos y para vergüenza de ellos no son conocidos en el infierno. No tienen el respaldo de Dios. Oh, mis queridos hermanos, Jesucristo dijo unas palabras muy fuertes, pero muy necesarias. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad y la practica. Sé quién es Pablo, dijo este demonio. O sea, fueron humillados. Sé quién es Pablo, sé quién es Jesús. En otras palabras, sí sé quién es Jesús, el Hijo de Dios. Porque cuando nos vamos a los evangelios, cada vez que Jesucristo tenía un encuentro con una persona endemoniada, ese demonio reconocía quién era Jesús. Reconocía la autoridad de Jesús. Inclusive tenían tan buena teología que uno de ellos dijo, sé que eres el Hijo de Dios, no vengas a atormentarnos antes de tiempo. Reconocían la autoridad de Jesucristo, mis queridos hermanos, y reconocían también la autoridad de los que venían en el nombre de Jesús. Oh, mis queridos hermanos, el respaldo del cielo. Los siervos del reino de Dios, que desde el inicio de la iglesia hasta hoy, los que son legítimamente siervos del reino de Dios, vienen a ser una amenaza para las tinieblas. Y vienen a ser reconocidos por aún aquellos que no, mis queridos hermanos, conocen del Señor. La pregunta es, y es como una vieja canción, que creo que es de apellido Vidal, el expositor, el cantante, el intérprete. Yo no soy muy dado a escuchar mucha música sacra. No me condene, no diga que no es eso. Es que soy muy selectivo. ¿Por qué? Porque reconozco que dentro de lo que he llamado música sacra hay canciones que yo no sé si se la están dedicando a la novia o a Cristo. Entonces, como no sé, pues soy muy selectivo. Y hay una canción que siempre ha sido parte de mis favoritas. Y en esa canción, en la letra, el intérprete, creo que el cantante es español, si mal no recuerdo, Marcos Vidal, gracias. En la primera parte de la canción es como si fueran los cristianos de hoy reclamándole a Dios, diciéndole, Señor, ¿dónde están tus obras? Señor, ¿dónde está tu poder? ¿Dónde está lo que tú hiciste como con Elías? ¿Cómo está lo que tú hiciste con Jesús? ¿Cómo está lo que tú hiciste con los apóstoles? ¿Dónde está el Dios? Y hoy muchos creyentes así también se encuentran reclamando y diciendo, Dios, ¿dónde tú estás? Ya tú no te manifiestas, ya no podemos percibir ese poder.
¿qué ha ocurrido? Y entonces en la segunda parte de la canción es Dios diciéndole, tú dices, ¿dónde está Elías? Y yo te pregunto, sí, ¿dónde están los hombres como Elías que me creían a mí? ¿Dónde están los hombres como José que estuvieron dispuestos a sufrir vituperio por agradarlo a él? ¿Dónde están los apóstoles Pablo? ¿Dónde están los discípulos de Jesús? ¿Dónde están aquellos que le creían a Dios? Y la pregunta de hoy viene a ser la misma. No es dónde está Dios, mis queridos hermanos, es realmente dónde está la iglesia. ¿Dónde están los creyentes? ¿Cómo es posible que iglesias hoy se dividan por el color de una alfombra? ¿A usted no le da vergüenza? A mí me da vergüenza. ¿Cómo es posible que hoy día creyentes se enojen por el color de una pintura o se enojen por unas sillas y no vean el big picture? Porque aquí podemos hablar inglés y español. No puedan ver el panorama, que aquí no se basa en esto, aquí se basa en el evangelio. Que estos son recursos, estos son medios que Dios utiliza ¿para qué? Para que sus soldados y su ejército se capaciten para llevar el evangelio. Si así nos tengamos que sentar en el piso, deben haber adoradores. Estén los instrumentos musicales o no estén, siempre va a haber adoradores. Hayan equipos de sonido y hayan equipos, buenos micrófonos, qué bueno. Pero si estas cosas dejan de ser, la iglesia tiene que seguir siendo lo que es. Que cree en el poder del evangelio. La iglesia del primer siglo no gozaba con nada de estas cosas. Al contrario, ni siquiera eran populares en la sociedad. Ellos no tenían el arraigo ni de los religiosos, ni tampoco del gobierno, ni de los imperios. Ellos tenían lo más importante, Jesucristo. Dice la Biblia, en mismos Hechos, que en una ocasión Pedro y Juan salieron del templo y se encontraron a un hombre que estaba en una condición y estaba pobre y pidió unas pocas monedas, pero estaba también con una condición física. Y dice la Biblia que ellos le dijeron, no tenemos oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Hoy día, tristemente, podemos decir, algunos pueden decir, tenemos plata, tenemos oro, tenemos títulos teológicos, tenemos instituciones, tenemos agencias misioneras, tenemos estrategias, pero no hay respaldo de Dios. Y mis queridos hermanos, lo que realmente impacta es el evangelio cuando está encarnado en una iglesia y en unos seguidores que creen de todo corazón el evangelio, el mensaje que están predicando. Que mis queridos hermanos, su motivación no es la fama de ellos, sino la fama de Cristo. La motivación de ellos no son las posiciones, ni la influencia, ni el poder que puedan tener ellos, sino que Cristo se ha creído, Cristo se ha servido, Cristo se ha adorado. Esta pasada semana sí hubo elecciones. Y algunos pensaron y dicen, esto se cae o se levanta. Mis queridos hermanos, esta sociedad no se va a levantar ni se va a caer por los políticos. Se va a caer en la medida en que la iglesia siga proclamando a Jesucristo. Porque la única manera en que no lleguen la cizaña a posiciones gubernamentales es que la iglesia se levante y predique el evangelio. Y que exhiba el poder de Dios. Oh, mis queridos hermanos, en las finales de los 70 y al principio de los 70 se sembró lo que estamos recogiendo hoy. Y usted sabe qué fue lo que pasó. Y a lo mejor es que soy un poquito más mayor que usted. Pero el evangelio de los 70 era, escóndete porque Cristo viene y no te contamines con el mundo. No manden los nenes a las escuelas. No estudien en la universidad. No hagan nada de eso. Manténganse fuera de todo eso. Y el mensaje era fuera de todo eso, así. Pues ¿qué ocurrió? Esos que nacieron en la década de los 70 no ocuparon posiciones profesionales, no son abogados,
no son médicos, no son jueces, y el lugar que debían tener creyentes lo tienen los hijos de las tinieblas. Porque el mensaje era escóndete en lugar de ir a llevar el evangelio. Porque el mensaje era no estés en esos planos, escóndete, no hagas nada, ni estudies bajo esos profesores impíos, porque entonces vas a poder mantenerte puro. ¿Y sabes qué? El asunto es, y queridos hermanos, es que entendamos que no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y el mismo Cristo oró, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Necesitamos más pastores, necesitamos más misioneros, pero necesitamos más abogados cristianos. Necesitamos más médicos cristianos. Ahora decimos, no, la ciencia está llena de darwinismo. Está llena de darwinismo porque desmotivamos a nuestros niños a estudiar ciencia. Porque desmotivamos a nuestros niños a educarse. ¿Y qué sucede, mis queridos hermanos? La iglesia del libro de los Hechos mantuvo la separación saludable de no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, así como Daniel se guardó en Babilonia, pero al mismo tiempo hacían presencia saludable para que Dios siguiera añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos. Si Pablo no hubiera estado fuera allí, no hubiera estado los exorcistas ambulantes y no hubiera habido el impacto que hubo en Éfeso en ese tiempo. Pero fueron llenos del poder de Dios. Hoy hay muchos exorcistas ambulantes, mis queridos hermanos. Piensa que el nombre de Jesús es algo mágico. No, el nombre de Jesús no es algo mágico. Jesús es una persona. Jesucristo es el evangelio. Jesucristo murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. El Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros para llevar el evangelio. Óigame, antes de pasar al siguiente punto, que Dios entonces nos permita y nos bendiga que seamos respetados por el infierno y seamos bendecidos por los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Usted sabe algo, mis queridos hermanos, y lo hago para que creemos conciencia de lo que está pasando afuera. El problema que tenemos como cristianos es que ya no es ni siquiera que somos motivo de burla, es que sencillamente somos ignorados. Pero ¿cómo eso cambia? Cuando la iglesia va en el poder del evangelio. Lo segundo es que el poder del evangelio no solamente fue manifestado en sus predicadores. Sé quién es Pablo, sé quién es Jesús. Que Dios permita y diga, sé quién es la iglesia Anhelo, sé cuál es la iglesia Bautista Central Hispana. Sé quién es Carlos Pacheco, sé quién es el pastor Eri, sé quién es José, sé quién es María. Que se pueda decir esto. Pero también el poder del evangelio fue manifestado en el temor despertado en la gente. Escuche bien. En el temor despertado en la gente. Dice aquí el texto que así judíos como griegos y tuvieron temor todos ellos. Miren esto. Mis amados, ellos llegaron, judíos con sus prejuicios religiosos, los paganos con sus filosofías y otras prácticas, pero cuando vieron el poder de Dios respaldando a Pablo, respaldando a los apóstoles en la predicación y en la acción, hubo temor en esa sociedad. Hubo respeto. Hubo respeto tanto de judíos como griegos. Hubo respeto de religiosos como de paganos y filósofos. ¿Por qué? Porque sencillamente Dios les estaba ¿qué? Respaldando. Hoy día, mis queridos hermanos, en los tiempos que vivimos, es necesario que la ciencia y todo lo demás, como hemos estudiado acá en CELPI, donde uno de los cursos que tuvimos fue fe y ciencia. Y hoy día algunos piensan que la fe y la ciencia son cosas que tienen que ser enemigas. No, mis queridos hermanos, no son cosas para ser enemigas. Algunos en el extremo científico han negado la existencia de Dios y otros en el extremo del fanatismo han dicho que la ciencia no es necesaria. Mis queridos hermanos, la ciencia lo que hace es que demuestra y evidencia el poder de Dios.
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de ¿qué? De sus manos. Cuando un científico puede apreciar la composición y la estructura de la naturaleza, se supone que en su complejidad pueda decir, wow, tiene que haber un diseño inteligente, tiene que haber un Dios detrás de todo esto. Y mis queridos hermanos, en un momento dado fue así. Pero hoy día, cada día el mensaje es anti Dios. Se ha reducido en la apreciación de ellos que el evangelio es simplemente un asunto de fábulas, de mitos, de leyendas, no lo que es, sino como el poder de Dios. Aquí en esa manifestación del poder de Dios, en el ministerio de Pablo y en ese acontecimiento donde estos hombres fueron, los exorcistas ambulantes fueron humillados, porque dice aquí que saltaron, se fueron de allí desnudos, completamente avergonzados de lo que, humillados por los demonios que estaban allí. Y tanto judíos como griegos, religiosos, paganos y filósofos tenían temor de ellos. Y dice, y era magnificado el nombre del Señor que Jesús. Y tercero, mis queridos hermanos, el poder del evangelio no solamente manifestado en sus predicadores, no solamente manifestado en el temor despertado en la gente, sino el poder del evangelio manifestado para cambiar y transformar ¿qué? Las vidas. Dice aquí en el verso 19, y me gustaría que me acompañaran allí, aunque sea silenciosamente. Dice que, primero en el verso 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de ¿qué? De sus hechos. Esto en mis tiempos le llamaban un avivamiento. Usted sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Un avivamiento es un despertar espiritual. Un despertar espiritual es cuando Dios comienza a trabajar en una zona, y quiero que sepa que esta área del noreste fue cuna de muchos avivamientos. Pero lamentablemente es como dijo en una ocasión un famoso predicador, donde Dios levanta un templo, Satanás levanta una catedral. Y Satanás levantó una capilla que se convirtió en una gran catedral. Aquí es la zona del escepticismo de los mayores en los Estados Unidos. Y dentro de ese despertar espiritual y de ese avivamiento, ¿qué viene? Como usted creo que ha leído los famosos avivamientos en los ministerios de Jonathan Edwards, la historia de los avivamientos de un George Whitefield y otros también ministros de Dios que Dios utilizó con gran poder. Y era que la gente venía dando cuenta de su vida. Venía en arrepentimiento. Dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Ahora, no solamente eso. Miren lo que hicieron, porque le voy a decir algo, mis queridos hermanos. No es solo decir, la fe tiene que hacer. Amén. Santiago, hello, Santiago dijo, si alguno dice que tiene fe, muéstrelo con ¿qué? Con sus obras. Las obras no nos salvan. Somos justificados por la fe. Vengo de salir, hermano, no se confunda. Pero mi hermano, pero las obras son el sello y el fruto indiscutible de que usted ha afirmado de todo corazón que Jesucristo es el Señor. La tesis de Santiago fue esta: Abraham creyó, pero cuando Dios le dijo que entregara a su hijo, él lo hizo. O sea, la fe actuó ¿con qué? Con las obras. Aquí estas personas dieron cuenta de sus vidas. Pero mira lo que hicieron. Verso 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de ellos. Busquen el texto donde el apóstol Pablo o alguno de los apóstoles le dijo a ellos que quemaran esos libros. Búsquelo. Búsquelo si lo encuentra. Por lo menos si lo hicieron, Lucas omitió eso, no lo dice.
Es como cuando en la Biblia, en Hechos capítulo 5, nos dice que habían algunos dentro de la iglesia que voluntariamente vendían sus propiedades y daban el precio de lo vendido a la obra del Señor. ¿Dónde dice el texto que fue que los apóstoles le impusieron esa práctica? Búscalo. En ningún lado. Los apóstoles no impusieron generosidad. Y aquí, los apóstoles no le dijeron a ellos que quemaran esos libros. ¿Por qué lo hicieron? Porque había arrepentimiento. Hermano, yo no sé, yo vengo de la vieja escuela del Evangelio. La vieja escuela para mí es que a mí me enseñaron que cuando legítimamente uno cree en Cristo, no tienen por qué la gente estar encima de ti. Deja esto, deja esto, deja esto. Dios es poderoso para trabajar en ti. Le voy a decir algo en mi testimonio. El Señor me salvó en una iglesia donde a los 15 años, que fue que yo conocí a Jesucristo, yo venía con todas las cuestiones propias de un joven de esa época, especialmente la década de los 80, la mejor década del mundo. Y venía con todas mis confusiones y con todas mis rebeldías y con todo. Para hacerle el cuento largo corto, luego de mucha insistencia, pero de una insistencia amable y amorosa de una dama, que se preocupó y se ocupó de mí, que no me vio a mí como el hijo de las tinieblas que escuchaba heavy metal, sino que aún así me invitaba a su casa a desayunar y me hablaba de Jesucristo y me hablaba de otras cosas también. Y comenzó a trabajar en mi vida y me invitó a la iglesia y el Señor entonces abrió mi corazón para entender el Evangelio y entonces venir a los pies de Cristo. Mi hermano, yo no recuerdo ni una sola vez que ni el pastor ni los que estaban al frente de la iglesia me dijeron: Carlos, ahora que estás en el Evangelio, ni vengas así, no hagas esto, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, de ti se espera esto, esto y esto y esto. Nadie me lo dijo. Nadie. ¿Qué hicieron? Para ese tiempo no se conocía la palabra discipulado, se hablaba de escuela bíblica. O school, que total era lo mismo. Lo que pasa es que es una cuestión de término. Porque cuando yo recuerdo había discipulado. ¿Por qué? Porque después de la escuela bíblica mis líderes se sentaban conmigo en un McDonald's. Así lo dije bien, McDonald's. Y allí comiendo un hamburger, él me hablaba. Y me hablaba de esto y aquello. ¿Qué quiero decir? Que un día yo tenía empapelado mi habitación de soltero con muchas cosas no cristianas. Yo lo tenía empapelado. Y un día mi mamá, yo estaba en la escuela y llego y me dice: ¿tú sí quitaste todo lo que estaba en tus paredes? Y yo: sí. Me dice: el pastor te obligó, ¿verdad? No, a mí no me han dicho nada de eso. Carlos, dime la verdad, te lo dijo. Ellos han puesto como requisito de que si vas a estar en la iglesia tienes que hacer esto. Y yo dije: mami, nunca. ¿Y por qué tú lo hiciste? Porque creo en Jesucristo. Yo tenía 15 años, bro. Mi mamá no había venido al Evangelio. Yo fui el primero en mi casa. Yo soy el menor de 3. El más rebelde de todos. Mi mamá dijo: ¿cómo es? Ok, pero tú estás seguro que nadie te dijo que te quitaras el rosario que yo te regalé. No, mami, no. No, nadie. Y el pelo ese largo que tú tenías, que de hecho ya ves que como el Señor hace las cosas. Dios es muy jocoso. ¿Ok? Créanme que yo tuve pelo largo. Ahora pues, las cosas van y vienen, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y me recorté y todo, y me dijeron, y mi papá me dice: ven acá, en esa iglesia te están obligando. Y yo: a mí no me han dicho nada de esto. Ok, yo voy para allá. Quiero que sepas que luego mis papás vinieron al Evangelio. Mis hermanos vinieron al Evangelio. Mi familia vino al Evangelio. Yo le digo, no estoy diciendo que no discipulemos y aconsejemos sobre las cosas que son correctas y éticamente correctas para glorificar a Dios. Pero lo que le voy a decir algo, el legalismo jamás santifica a una persona, solo el Evangelio. Amén. El legalismo lo que produce son gente orgullosa,
que miran por encima de los hombros a los demás. El Evangelio humilla nuestro corazón y nos hace humildes para ver la gloria de Dios y no solamente apreciar lo que Dios hizo en uno, sino luego poder ver en el otro que si así como Dios te transformó, así también transformará a los demás. Y sabes que estas personas vinieron y entregaron los libros de magia, hicieron una fogata. Ahora, pero para hacerlo más dramático, y voy terminando, es que los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. ¿Cómo será el cambio a moneda hoy? Debe ser mucho dinero. Lo que le quiero decir es que cuando el Evangelio entra y transforma una vida, las personas no toman en cuenta el costo. Jesucristo dijo en una ocasión, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Y sígame. Porque el que quiera ganar su vida, la perderá. Y el que la pierda por causa de mí, la hallará. Estas personas no tomaron en cuenta ¿qué? El costo. De ninguna manera. Ellos no tomaron estos libros y los vendieron en eBay. No existía eBay para ese tiempo. No dijeron, bueno, para mí no es bueno, pero déjame sacarle algo porque yo invertí. No, ellos dijeron, no fue bueno para mí, no es bueno para nadie. Fueron transformados por el poder de ¿qué? Del Evangelio. Termino con este ejemplo, Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Los que no medimos 6 pies, nos identificamos con Zaqueo. Zaqueo era bajo en estatura y se trepó a un árbol sicómoro porque sabía que Jesús venía. Y Jesucristo lo miró y le dijo, desciende Zaqueo, porque es necesario que yo pose hoy ¿qué? En tu casa. Ahora, no solamente eso fue fascinante, en que él despertó la mirada de Cristo y bajó. Sino lo lindo pasó después. Cuando el mismo Zaqueo le dice, le doy la mitad de mis bienes a los pobres y a los que he engañado se los doy cuadruplicado. ¿Qué dijo Jesucristo? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque hermanos, cuando el Evangelio llega a nuestra vida, no es solamente que me sacó de una tradición religiosa a otra, no. Eso es parte. Es que Dios cambió mi corazón de una dirección en tinieblas hacia la luz. Es que el Evangelio me transformó de ser un pecador a ser un pecador, pero justificado por la gracia de Cristo. Es que cambió mi vida. Y a partir de allí podemos decir como Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y esto no es algo que ocurre una vez solamente. Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Como dijo el hermano que estaba dirigiendo los cánticos, el proceso hermoso de la santificación. El que comenzó la buena obra la perfeccionará en Jesucristo. Pero todo ello viene por el poder del Evangelio. La reflexión entonces es la siguiente. Hermanos, ¿estamos en el Evangelio? Segundo, como creyentes, de manera particular, ¿entendemos las implicaciones y el impacto y lo maravilloso de lo que es el Evangelio? Y tercero, he entendido que mi lugar en el Evangelio no es para tener una observancia religiosa individual, sino porque Dios me ha llamado con una responsabilidad para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz que admirable. El Evangelio que fue poderoso para transformarte a ti y para transformar mi vida, es poderoso para cambiar los ateos. Amén. Es poderoso para cambiar ahora los agnósticos, porque ahora eso también es moda. Es poderoso para cambiar aquel que dice,
creo en Dios, pero no quiero ir a ninguna iglesia. Dios cambia eso. Cuando Dios respalda a sus siervos y a su iglesia, el evangelio tiene poder para transformar. Amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Vamos a orar en este momento. Señor y Padre, gracias te damos en esta tarde. Gracias, Dios, por todas las hermosas vidas que están aquí presentes. Gracias por la iglesia Anhelo, Señor. Gracias, Padre, por la obra que tú estás haciendo en y a través de esta iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque la mies es mucha y pocos son los obreros, mi Dios. Te rogamos, mi Dios, que sigas añadiendo obreros a la mies. Padre, tú nos has ubicado en un contexto, Dios, acá en los Estados Unidos, en este lugar en particular. Y nosotros que creemos y profesamos tu soberanía, establecemos, Señor, que esto no es fruto de la casualidad. Y también tú has escogido esta iglesia local para perseverar en ella y crecer. Oh Señor Padre, hay mucho pueblo, mi Dios, que está en ignorancia, que está en tinieblas. Y que, Padre, ciertamente tenemos una labor profética de denunciar lo que no es correcto en nuestra sociedad. Pero también tenemos una gran responsabilidad, y es que entender y atesorar, encarnar que el cambio de esta sociedad viene cuando proclamamos el Evangelio. Señor, aquí estamos en tus manos. Te pedimos que nos bendigas. Y mi Dios, que en estos tiempos que vivimos podamos, Señor, ser esa luz y esa sal que tú dijiste que somos nosotros. Esa sal que no solamente es la que da el gusto y el sabor, sino que también impide el avance de la corrupción. Pero impide el avance de la corrupción en la medida en que tus discípulos se multiplican. Continúa bendiciendo al pastor Eri, Señor, y a todo este hermoso liderazgo. Continúa bendiciéndoles. Y que el poder tuyo de lo alto siempre sea con cada uno de ellos. Y que, Padre, entendamos que el tiempo apremia. Los tiempos son malos, como dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, hemos de redimirlos para la gloria tuya, Señor. Así que, Padre, gracias. Y si alguna vida, Dios, está aquí presente, Señor, o será o es expuesto este mensaje de alguna manera y no ha venido a los pies de Cristo, confiamos, Señor, que hoy sea el día de su salvación. Hoy sea el día, Señor, donde, Padre, ya no simplemente va a ser un espectador, sino que va a ser un participante en todo el sentido de la palabra. Recipiente del perdón de pecados, siendo salvo por tu gracia, y poder, Señor, servirte para dar por gracia lo que por gracia se ha recibido. Gracias, mi Dios. En el nombre que es sobre todo nombre hemos orado, el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.